Año 272 antes de nuestra era. La antigua ciudad de Argos, cuna de héroes y reyes, se asfixiaba en las garras de una masacre nocturna. Las estrechas callejuelas, impregnadas del olor a sangre, humo y miedo, se habían convertido en una trampa mortal. En este laberinto de piedra y desesperación, donde hermano iba contra hermano y las viejas alianzas se desmoronaban, se debatía un hombre cuyo nombre era sinónimo de la guerra misma. Lo llamaban el Águila, lo comparaban con Alejandro Magno, y su genio militar era reconocido incluso por el mayor enemigo de Roma, Aníbal. Pero ahora no se encontraba en un amplio campo de batalla, donde su genio táctico podía desplegarse en todo su poder. Estaba aquí, en una trampa sucia y angosta, perseguido por la multitud, acorralado como un león en una jaula. El aire estaba pesado y húmedo por la lluvia recién caída. La luz de las antorchas, arrancando del oscuro rostros desfigurados por la furia, proyectaba sobre los muros de las casas sombras danzantes y grotescas. Y en ese preciso instante, mientras el gran general, el rey Pirro de Epiro, intentaba abrirse paso hacia sus guerreros, un trozo de teja se desprendió del tejado de una de las casas. Lo había arrojado una mujer argiva de cierta edad que intentaba en pánico proteger a su hijo, quien se había enzarzado en combate con el rey. Este insignificante y casual fragmento de material de cubierta, lanzado por una mano débil, golpeó al poderoso guerrero en la nuca, justo debajo del yelmo. El mundo de Pirro se tambaleó. El legendario conquistador, que había sobrevivido a decenas de batallas, que se había enfrentado a las legiones romanas y a los mercenarios cartagineses, herido en innumerables ocasiones, vaciló y cayó de su caballo al barro. Nadie sabía aún qué era el final, que de una manera tan absurda y cotidiana se apagaría la vida del último de los grandes aventureros helenísticos, el hombre que desafió a Roma, conquistó Macedonia e hizo temblar a todo el Mediterráneo. Su historia no es simplemente una sucesión de batallas. Es una saga sobre una sed insaciable de gloria, sobre el brillo y la tragedia de las grandes ambiciones, sobre el choque de civilizaciones y sobre el nacimiento de un nuevo mundo sobre los escombros del antiguo. Es el relato de un hombre que persiguió toda su vida la sombra de Alejandro, pero que pasó a la historia con su propia y amarga definición de la victoria pírrica. Para entender cómo este titán acabó en el fango de Argos, abatido por un trozo de teja, debemos retroceder en el tiempo, al infierno mismo de la época que lo engendró, al mundo turbulento, sangriento y lleno de posibilidades ilimitadas que surgió tras la muerte del mayor conquistador de la antigüedad. Antes de que nuestro protagonista suba al escenario de la historia, debemos comprender en qué mundo le tocó nacer. Era un mundo fragmentado, un mundo donde los compañeros de ayer se convertían en enemigos mortales, y la lealtad se compraba y se vendía por el tintineo de las monedas y las promesas de poder. Año 323 antes de nuestra era. En Babilonia, en el corazón mismo de su vasto pero frágil imperio, muere Alejandro Magno. Tiene solo 32 años. No dejó un heredero directo capaz de mantener unidas sus conquistas, que se deshacían por las costuras. A la pregunta de a quién dejaba su imperio, el semidios moribundo, según la leyenda, susurró: al más digno. Estas palabras fueron la chispa arrojada a un polvorín. Dieron inicio a una época de medio siglo de guerras incesantes, que pasarían a la historia como las guerras de los diádocos, es decir, los sucesores. Los poderosos generales de Alejandro, que hasta ayer se sometían a su voluntad, se lanzaron inmediatamente unos contra otros, tratando de arrancar para sí un trozo de su legado. Esta época cambió la faz misma de la guerra. En lugar de las milicias de las polis griegas que luchaban por su tierra, aparecieron enormes ejércitos profesionales, compuestos por veteranos macedonios e innumerables mercenarios de todo el mundo. El oro de Persia, capturado por Alejandro y ahora puesto en circulación por sus herederos, se convirtió en la sangre de esta carnicería interminable, el combustible para ambiciones sin precedentes. La guerra se convirtió en un estado permanente,
un grandioso juego de tronos donde reinos enteros surgían y desaparecían tras una sola batalla. Imaginen este grandioso tablero de ajedrez que se extendía desde Grecia hasta la India. En Egipto se afianzó el astuto y calculador Ptolomeo, fundador de una dinastía que gobernaría el país de los faraones durante 3 siglos, hasta la mismísima Cleopatra. En Asia, en las vastas extensiones desde Siria hasta Babilonia, afirmaba su poder Seleuco, que recibió la porción más grande pero también la más inestable del imperio. En Macedonia y Grecia bullía un caldero de intrigas, donde luchaban por el poder el regente Antípatro, y luego su hijo Casandro, un hombre cruel y autoritario que aniquiló a toda la familia de Alejandro, su madre Olimpia, su esposa Roxana y su hijo heredero, Alejandro IV. Casandro odiaba todo lo relacionado con Alejandro, y sería él quien se convirtiera en el primer gran enemigo de nuestro héroe. Pero el más temible de todos era Antígono I el Tuerto. Viejo, experimentado e inmensamente ambicioso veterano de las campañas de Alejandro, no quería ser uno más. Soñaba con restaurar todo el imperio bajo su mano. Lo ayudaba su hijo, Demetrio, que recibió el apodo de Poliorcetes, el asediador de ciudades. Demetrio era la antítesis completa de los políticos calculadores y astutos como Ptolomeo. Era la estrella de rock del mundo helenístico, brillante, carismático, desesperadamente valiente, un inventor genial de máquinas de asedio, pero al mismo tiempo impulsivo, inconstante y adicto a todo tipo de placeres. Juntos, Antígono y Demetrio representaban una fuerza aterradora que desafiaba a todos los demás diádocos. Y en este caldero hirviente, el destino arrojó un pequeño reino montañoso en el noroeste de Grecia, Epiro. Para los refinados atenienses y los habitantes de otras polis del sur de Grecia, Epiro era una periferia semisalvaje. Sus habitantes, los molosos y otras tribus, hablaban un dialecto rudo del griego y eran considerados más bien guerreros y pastores austeros que portadores de la alta cultura helénica. Pero la estirpe real de Epiro, los eácidas, tenía serias ambiciones. Trazaban su linaje nada menos que hasta Aquiles, el más grande héroe de la guerra de Troya, a través de su hijo Neoptólemo. Y lo que es más importante, de este linaje procedía la madre de Alejandro Magno, la furiosa y autoritaria reina Olimpia. Este parentesco con Alejandro era el principal capital político de los reyes de Epiro, su billete para el gran juego de los diádocos. En el año 331 antes de nuestra era, mientras Alejandro masacraba a los persas en Gaugamela, el rey de Epiro, Alejandro el Moloso, tío del gran conquistador, fue asesinado en Italia durante su propia campaña. Le sucedió su primo, Eácidas. Este Eácidas fue el padre de nuestro héroe. Era un hombre valiente pero poco previsor, y cometió un error fatal. En las incesantes guerras de los diádocos, apostó por el bando perdedor. Apoyó a su pariente Olimpia contra el poderoso Casandro. Casandro no lo perdonó. Mientras Eácidas luchaba en Grecia, sus propios súbditos en Epiro, incitados por los agentes de Casandro y cansados de las guerras interminables, se rebelaron. El rey Eácidas fue derrocado. Sus partidarios fueron masacrados y se desató una verdadera cacería contra su familia. En este momento, en el año 317 antes de nuestra era, nuestro héroe, un niño llamado Pirro, tenía solo 2 años. Su vida pendía de un hilo. Parecía condenado a compartir el trágico destino de muchos otros vástagos de estirpes reales de la época. Ser asesinado en la infancia para no convertirse en estandarte de futuras rebeliones. Pero el destino tenía planes completamente diferentes para él. Noche. Unos pocos sirvientes leales, arriesgándolo todo, sacan a Pirro, de 2 años, y a su nodriza del palacio. Detrás, la furia de los rebeldes y los sabuesos de Casandro. Por delante, la incertidumbre y las salvajes montañas de Epiro. Su objetivo era llegar a la frontera y encontrar refugio en las tribus vecinas, con los ilirios. La persecución les pisa los talones. Los fugitivos están exhaustos, el niño llora. Un río caudaloso, crecido por las lluvias, les corta el paso.
No hay puente. Es imposible encontrar un vado. En la otra orilla ven a algunos lugareños, pero el rugido del agua ahoga sus gritos de auxilio. Y entonces, uno de los compañeros de Pirro, un hombre llamado Megacles, tiene la idea de arrancar la corteza de un árbol, grabar en ella una petición de ayuda y el nombre del niño, y atando la corteza a una piedra, la lanza al otro lado del río. Otra versión de la leyenda dice que ató la nota a la asta de una lanza. Los ilirios, al reconocer el nombre del vástago real, descendiente de sus antiguos enemigos pero ahora enemigo también de Casandro, encuentran inmediatamente la manera de cruzar a los fugitivos. Llegan a la corte del rey de los Taulantios, una de las tribus ilirias, llamado Glaucias. La esposa de Glaucias, al ver al niño exhausto, se compadece de él. El propio Glaucias duda. Comprende perfectamente que, al proteger a un enemigo del poderoso Casandro, se expone a un enorme peligro. Mientras reflexiona, el pequeño Pirro, como obedeciendo a algún instinto, se arrastra hacia el rey, se aferra a sus ropas y, trepando por sus rodillas, con lágrimas en los ojos, lo mira a la cara. Esta escena conmovedora, como relata Plutarco, decide finalmente el asunto. Glaucias ve en ello un presagio de los dioses. Levanta al niño en brazos y lo declara su hijo adoptivo. Poco después llegan los embajadores de Casandro, ofreciendo una enorme suma de 200 talentos por la entrega del niño. Pero Glaucias, fiel a su palabra, los rechaza con desprecio. Así comenzó la infancia de Pirro. Creció no en el lujo de la corte de Epiro, sino en el ambiente más austero y belicoso del rey ilirio. Desde pequeño aprendió a sobrevivir, a depender de su propia fuerza y encanto, a comprender el precio de la lealtad y la traición. Estos años forjaron su carácter, lo hicieron resistente y pragmático. Pasan los años. El viento político en el mundo de los diádocos cambia constantemente. Antígono el Tuerto y su hijo Demetrio Poliorcetes infligen a Casandro una serie de derrotas. La posición de los enemigos de Pirro se debilita. Y entonces, cuando Pirro cumple 12 años, en el 306 antes de nuestra era, su padre adoptivo Glaucias decide que ha llegado el momento de actuar. Invade Epiro con un ejército y sienta al joven Pirro en el trono de sus antepasados. Un rey niño. Fue un paso arriesgado. Pero los habitantes de Epiro, cansados del caos y del gobierno de los protegidos de Casandro, recibieron con alegría al heredero legítimo de la estirpe de los eácidas. Sin embargo, su primer reinado fue breve. 5 años después, en el 302 antes de nuestra era, Pirro, de 17 años, comete un error propio de la juventud. Se marcha a la boda de uno de los hijos de Glaucias en Iliria, dejando su reino sin vigilancia. Sus enemigos se aprovechan de inmediato. Estalla otra rebelión, el tesoro es saqueado, y Pirro se convierte de nuevo en un exiliado. Esta vez no huye a Iliria. Habiendo madurado y ávido de gloria, decide unirse al general más brillante y poderoso de la época, Demetrio Poliorcetes, que en ese momento luchaba en Grecia. Pirro se casa con la hijastra de Demetrio, Deidamia, que era hermana de aquel mismo Alejandro el Moloso, que una vez gobernó Epiro. Este matrimonio fortalece aún más sus pretensiones dinásticas. Pirro se une a Demetrio y a su padre Antígono en vísperas de la batalla decisiva que determinaría el destino de todo el mundo helenístico. En el año 301 antes de nuestra era, cerca de la ciudad de Ipso en Frigia, en el territorio de la actual Turquía, se enfrentaron dos ejércitos gigantescos. Por un lado, Antígono, de casi 80 años, y su hijo Demetrio. Por el otro, una coalición de todos los demás diádocos, Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco. Fue una batalla de titanes. El joven Pirro luchó en esta batalla con un coraje desesperado. Comandaba un destacamento en el flanco de Demetrio. Demetrio, fiel a su naturaleza impulsiva, al frente de su caballería pesada, asestó un golpe demoledor al ala enemiga
y se lanzó a perseguir a los que huían, absorto en la persecución. Pirro estaba a su lado, pero este éxito táctico se convirtió en una catástrofe estratégica. Mientras la caballería de Demetrio estaba lejos del campo de batalla principal, el centro del ejército de Antígono, su falange inquebrantable, fue rodeado por las fuerzas enemigas, incluidos los elefantes de guerra de Seleuco, traídos de la India. El viejo Antígono creyó hasta el final que su hijo regresaría y salvaría la situación. Pero Demetrio no llegó a tiempo. El león de 80 años fue abatido por una lluvia de dardos. Su ejército fue derrotado y el sueño de un imperio unificado murió con él. Pirro, junto con el derrotado Demetrio, huyó del campo de batalla. Su causa parecía perdida. Pero Demetrio, incluso después de sufrir una derrota tan aplastante, no perdió el ánimo. Todavía tenía la flota más poderosa del Mediterráneo y el control de varias ciudades fortaleza clave como Tiro, Sidón y Corinto. En el marco de las maniobras diplomáticas que siguieron a la batalla, Demetrio firmó la paz con su principal rival, Ptolomeo de Egipto. Y como garante de esta paz, envió a la corte de Ptolomeo en Alejandría a un rehén. Este rehén fue Pirro, de 23 años. Para muchos, esto habría sido una humillación. Pero para Pirro, fue una oportunidad única. No llegó simplemente a una capital, sino al centro mismo de la civilización de la época. Alejandría de Egipto, con su famoso museyón y su biblioteca, era un crisol de culturas, ciencia y riqueza. Aquí Pirro, un joven guerrero del montañoso Epiro, vio por primera vez cómo funcionaba un vasto estado helenístico centralizado, construido sobre una burocracia eficiente y los recursos ilimitados del Valle del Nilo. Observó el trabajo de la administración real, vio cómo se recaudaban los impuestos, cómo se financiaban grandiosos proyectos de construcción y se mantenían ejércitos profesionales. Esta experiencia cambió para siempre su visión del mundo. Las ambiciones de Pirro crecieron mucho más allá de su modesto reino de Epiro. Quiso crear su propio imperio, no menos grande. No perdió el tiempo. No se comportó como un prisionero, sino como un invitado que estudia y absorbe todo a su alrededor. Con su encanto, su fuerza física, era un apasionado cazador y atleta, y su mente vivaz, se ganó rápidamente el favor de la corte. Especialmente cautivó a la esposa de Ptolomeo, la reina Berenice. Ella vio en este joven ambicioso un excelente partido para su hija de un primer matrimonio, Antígona. Poco después tuvo lugar su boda. Este matrimonio resultó ser para Pirro un billete de oro. No solo se emparentó con la dinastía gobernante de Egipto, encontró en Ptolomeo a un poderoso protector. Ptolomeo, viendo en Pirro un contrapeso potencial a su inquieto yerno Demetrio, decidió ayudarlo a recuperar el trono. En el año 297 antes de nuestra era, Ptolomeo le proporcionó a Pirro dinero y una flota. Con estas fuerzas, Pirro regresó a Epiro. Comenzaba un nuevo y más importante capítulo de su vida. Dejó de ser un exiliado y un rehén. Regresó para convertirse en rey. El regreso de Pirro a Epiro fue triunfal. El pueblo, agotado por el gobierno de Neoptólemo II, un protegido de Casandro, recibió con entusiasmo a su rey legítimo, respaldado además por el oro egipcio y el prestigio. Sin embargo, Neoptólemo todavía tenía poder y partidarios. En lugar de desatar una nueva guerra civil que habría agotado definitivamente al pequeño país, Pirro recurrió a la astucia. Aceptó un compromiso: gobernar conjuntamente con Neoptólemo. Dos reyes en un mismo estado. Era una medida temporal, y ambos lo sabían. Entre ellos comenzó inmediatamente una rivalidad secreta. Plutarco cuenta que conspiraban el uno contra el otro, intentando deshacerse del competidor. Neoptólemo, supuestamente, intentó envenenar a Pirro. Pero Pirro fue más astuto y rápido. Al enterarse de la conspiración, asestó un golpe preventivo. Invitó a Neoptólemo a un banquete en su palacio, y allí, durante la fiesta, lo mató. Este acto, cruel según los estándares modernos,
estaba completamente en el espíritu de la época. Habiendo eliminado a su último rival, Pirro, de 26 años, se convirtió en el gobernante único y absoluto de Epiro. Y se puso manos a la obra de inmediato. No tenía la intención de ser simplemente el rey de un país perdido en las montañas. Quería transformar Epiro en una poderosa potencia militar, capaz de jugar en igualdad de condiciones con los grandes reinos de los diádocos. En primer lugar, se dedicó a fortalecer su poder dentro del país. Firmó alianzas con las tribus vecinas, repartió tierras entre sus partidarios, se mostró como un juez justo y un gobernante sabio. A diferencia de muchos monarcas helenísticos que se rodeaban de pompa y se aislaban del pueblo, Pirro era accesible y sencillo en el trato. Conocía a muchos de sus guerreros por su nombre, bromeaba con ellos, compartía sus dificultades. Esto le creó una reputación de rey soldado, a quien el ejército estaba dispuesto a idolatrar. Fundó una nueva capital, Ambracia, embelleciéndola con teatros y palacios, tratando de inculcar a los rudos epirotas el gusto por la cultura griega. Pero su principal pasión era el ejército. Pirro era un genio militar, y lo sabía. Perfeccionó la táctica heredada de Alejandro Magno. La base de su ejército era la falange, una formación densa de infantes armados con largas lanzas, las sarisas. Pero Pirro también comprendía las debilidades de la falange, su falta de maniobrabilidad en terreno accidentado. Por lo tanto, prestó una enorme atención a la interacción de los diferentes tipos de tropas. Su ejército era un organismo perfectamente equilibrado. Tenía una excelente infantería ligera, reclutada entre las belicosas tribus de las montañas. Tenía una magnífica caballería tesalia, considerada una de las mejores de Grecia. Y lo más importante, fue uno de los primeros en Europa en utilizar sistemáticamente elefantes de guerra, que probablemente recibió de Ptolomeo o capturó más tarde a Demetrio. Los elefantes eran un arma psicológica. Imaginen a un legionario romano que nunca había visto nada más grande que un buey, y de repente se le acerca una montaña viviente de piel y músculos, con enormes colmillos, emitiendo un rugido ensordecedor, y sobre su lomo hay una torre con arqueros. Era un shock y un pavor. Pirro perfeccionó el uso de los elefantes, cubriendo sus flancos con infantería ligera y coordinando su ataque con la carga de la caballería y el avance de la falange. Con tal ejército y tal reputación, Pirro no podía quedarse quieto por mucho tiempo. Su mirada se dirigió a la vecina Macedonia, la patria de Alejandro, el premio más prestigioso en la lucha de los diádocos. Y el destino le ofreció una oportunidad ideal. Y mientras Pirro construía su reino en Epiro, en el trono macedonio se desarrollaba un sangriento drama familiar, digno de una tragedia griega. Tras la muerte de Casandro, sus hijos, Antípatro y Alejandro V, iniciaron una feroz lucha por el poder. Alejandro, sintiendo que perdía, cometió un acto fatal. Pidió ayuda a dos depredadores a la vez, a Demetrio Poliorcetes y a Pirro, prometiéndoles concesiones territoriales a cambio de su apoyo. Fue como apagar un incendio con gasolina. Tanto Pirro como Demetrio respondieron de inmediato a la llamada. Pirro llegó primero. Derrotó rápidamente a las fuerzas de Antípatro y, como pago por su ayuda, recibió de Alejandro V vastos territorios fronterizos, incluida parte de la propia Macedonia. Satisfecho, regresó a Epiro. Pero entonces llegó Demetrio. También ayudó a Alejandro, y luego, durante un banquete, lo asesinó a traición y se autoproclamó rey de Macedonia. Así, el antiguo rival de Pirro, Demetrio Poliorcetes, se convirtió en su vecino inmediato. Los dos generales más ambiciosos y talentosos de su generación se encontraron cara a cara. La guerra entre ellos era inevitable. Eran similares y al mismo tiempo completamente diferentes. Ambos, brillantes tácticos, líderes carismáticos, favoritos de sus ejércitos. Pero Demetrio era un actor teatral en el trono. Amaba el lujo, los títulos pomposos, se proclamó a sí mismo y a su esposa dioses y los proyectos grandiosos. Construía barcos gigantescos que apenas podían flotar
y asediaba ciudades con una escala sin precedentes. Pirro, en cambio, era un pragmático. Sus ambiciones no eran menos grandes, pero era ante todo un soldado. Su campamento era su hogar, y el campo de batalla, su escenario. La guerra comenzó con una serie de escaramuzas y incursiones fronterizas. En el año 289 antes de nuestra era, Demetrio, que preparaba una grandiosa campaña para conquistar Asia y restaurar el imperio de su padre, decidió primero asegurar su retaguardia y acabar con Pirro. Invadió Epiro con un enorme ejército. Pirro, inferior en número, se retiró, permitiendo que Demetrio devastara su país. Pero entonces a Demetrio le sobrevino la desgracia. Enfermó gravemente. Su ejército se encontró en un país extranjero sin un comandante activo. De esto se aprovechó inmediatamente Pirro. Contraatacó e infligió a los macedonios una dura derrota. Al mismo tiempo, murió su esposa Antígona. Pirro, fiel a su política pragmática, firmó de inmediato nuevas alianzas dinásticas. Se casó con la hija del rey de los Peonios, una tribu bárbara al norte de Macedonia, y luego con Lanasa, hija de Agatocles, el poderoso tirano de Siracusa. Este segundo matrimonio le trajo como dote la isla de Corcira, la actual Corfú, una importante base estratégica en el camino a Italia. Demetrio, recuperado, viendo que Pirro se fortalecía, firmó la paz con él, pero ambos sabían que era solo una tregua. Demetrio continuó preparando su grandiosa campaña hacia Oriente, reuniendo un ejército y una flota de un tamaño sin precedentes. Esto alarmó a los otros reyes helenísticos, Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco. Formaron una nueva coalición contra Demetrio y convencieron a Pirro de que se uniera a ellos. En el año 288 antes de nuestra era, el golpe fue asestado desde dos lados. Lisímaco, gobernante de Tracia, invadió Macedonia desde el este y Pirro desde el oeste. Demetrio marchó al encuentro de Lisímaco, pero su propio ejército estaba descontento con su arrogancia, su derroche y sus guerras interminables. Los macedonios, al ver ante ellos a Pirro, un general famoso por su valentía, su sencillez en el trato y su parentesco con Alejandro Magno a través de Olimpia, comenzaron a pasarse en masa a su bando. Decían que en Pirro veían la verdadera imagen de Alejandro, mientras que Demetrio era solo un actor de teatro. El ejército de Demetrio simplemente se desvaneció. Se vio obligado a huir, disfrazado de simple soldado. Pirro y Lisímaco se repartieron Macedonia sin luchar. Por un tiempo, Pirro alcanzó la cima de su poder. Era rey de Epiro y de la mitad de Macedonia, y su fama resonaba en todo el mundo helénico. Lo apodaron el Águila. Cuando le preguntaron por qué, respondió: ¿acaso no me he elevado tan alto sobre las alas de vuestras victorias y sobre vuestras lanzas? Pero mantenerse en esa cima era tan difícil como escalarla. Su gobierno conjunto con Lisímaco no duró mucho. El viejo y astuto Lisímaco comenzó a intrigar contra él, poniendo a los macedonios en contra del extranjero Epirota. Unos años más tarde, Pirro fue expulsado de Macedonia y volvió a ser solo el rey de su Epiro natal. Parecía otro callejón sin salida. Había logrado mucho, pero no había podido consolidar sus conquistas. Su energía y ambiciones requerían una nueva salida, una nueva gran empresa. Y fue precisamente en este momento, cuando el águila de Epiro buscaba hacia dónde dirigir su vuelo, cuando desde el otro lado del mar, desde Occidente, llegó una llamada de auxilio. Esta llamada no solo le dio un nuevo objetivo, lo condujo a un enfrentamiento con una fuerza completamente diferente a las que había enfrentado antes. Una fuerza cuyo nombre pronto se convertiría en el Señor del mundo. Era Roma. Mientras, en el Mediterráneo oriental, los antiguos compañeros de Alejandro desgarraban su imperio, en el oeste, en la península itálica, una fuerza crecía de forma discreta pero inexorable, destinada a devorarlos a todos. La ciudad de las 7 colinas, Roma,
Había recorrido un largo camino desde una modesta comunidad de pastores hasta convertirse en la señora de Italia Central. Era una república, no una monarquía, y esto la diferenciaba radicalmente de los reinos helenísticos. El poder aquí no pertenecía a un rey deificado, sino al Senado, un consejo de ancianos de familias aristocráticas, y a magistrados elegidos anualmente, los cónsules. La sociedad romana estaba impregnada de un espíritu de dura disciplina, de veneración a los antepasados y de servicio al Estado. Su principal logro y su principal instrumento de expansión era el ejército. La legión romana no se parecía a la falange helenística. No era una formación monolítica, se dividía en unidades tácticas más pequeñas y flexibles, los manípulos. Esto permitía a la legión reorganizarse fácilmente en el campo de batalla y luchar eficazmente en cualquier terreno, a diferencia de la pesada falange, que solo era fuerte en campo llano. El legionario romano no era simplemente un engranaje en la formación. Era un soldado universal, entrenado no solo para mantener la línea, sino para luchar individualmente. Su armamento, la espada corta gladius y la pesada lanza arrojadiza pilum, estaba perfectamente adaptado para el combate cuerpo a cuerpo. Pero la principal fuerza de Roma no era ni siquiera la táctica, era su voluntad inquebrantable. Roma podía perder una batalla, podía perder ejércitos enteros, pero nunca se rendía. Simplemente reclutaba nuevas legiones y continuaba la guerra hasta la victoria total. A principios del siglo III antes de nuestra era, Roma había sometido casi toda la Italia central y dirigió su mirada hacia el sur. Y el sur de Italia, que los griegos llamaban la Magna Grecia, era un mundo completamente diferente. Era un mosaico de ricas y prósperas ciudades colonia griegas, Síbaris, Crotona, Regio, y la más importante de todas, Tarento, la actual Tarento. Tarento era fabulosamente rica. Su conveniente puerto la convertía en un centro de comercio marítimo. Sus habitantes eran famosos por su lujo, su amor por las artes, la filosofía y su absoluta falta de belicosidad. Los tarentinos preferían contratar generales y ejércitos externos a luchar ellos mismos. Vivían en la ociosidad, organizando interminables banquetes y festivales, mientras en el norte se cernían sobre ellos las nubes de la expansión romana. Aquí, en el sur de Italia, chocaban dos visiones del mundo. Para los griegos, herederos de una gran cultura, los romanos no eran más que advenedizos, bárbaros, rudos, fuertes en la batalla, pero carentes de refinamiento y verdadera ilustración. A su vez, los romanos miraban con recelo y desprecio a los griegos, viéndolos como sibaritas afeminados, pérfidos y charlatanes, que hacía tiempo habían perdido su antigua virtud. Además, las propias ciudades de la Magna Grecia estaban divididas por una rivalidad secular. Tarento, Siracusa, Crotona, todas ellas intrigaban y guerreaban constantemente entre sí, haciendo su defensa colectiva prácticamente imposible. Fue precisamente en esta desunión donde Roma jugó, firmando alianzas con unas polis griegas contra otras. El conflicto era inevitable. En el año 282 antes de nuestra era, una flotilla romana, en violación de un antiguo tratado, entró en el puerto de Tarento. Los indignados tarentinos, incitados por los demagogos, atacaron los barcos romanos, hundieron varios, y luego expulsaron a la guarnición romana de la ciudad aliada de Turios. Roma, como siempre, reaccionó con contención pero con firmeza. Envió una embajada exigiendo una compensación por los daños. Y aquí los tarentinos cometieron su mayor error. A los embajadores, que se presentaron en el teatro durante una fiesta, la multitud borracha los recibió con burlas e insultos. Uno de los juerguistas, llamado Filónides, según la leyenda, incluso orinó sobre la toga del embajador romano Lucio Postumio. Postumio, manteniendo una calma glacial, levantó su prenda manchada y pronunció palabras proféticas. Reíd, reíd ahora. Esta toga no la lavaréis con agua, sino con vuestra sangre. El insulto a un embajador era una declaración de guerra.
Los tarentinos, una vez sobrios, se aterrorizaron. Comprendían que su propia milicia no podría hacer frente a las legiones romanas. E hicieron lo que siempre hacían en tales casos: decidieron contratar al mejor general que el dinero pudiera comprar. Su elección recayó en Pirro. Los embajadores de Tarento llegaron a Epiro con promesas grandiosas. Le dijeron a Pirro que lo necesitaban no solo como mercenario, sino como líder de todos los griegos de Italia. Le prometieron un enorme ejército, reunido de todas las ciudades griegas y de las tribus aliadas del sur de Italia: lucanos, samnitas, brutíos. Le pintaron un cuadro de una victoria fácil sobre los bárbaros romanos y la creación en Occidente de un gran imperio griego que podría compararse con los reinos de Ptolomeo o Seleuco. Para Pirro, fue un regalo del destino. Aquí, en Italia, había una nueva arena para sus ambiciones, mucho más prometedora que las interminables e infructuosas guerras por el trono macedonio. Él era descendiente de Aquiles, e iba a una nueva guerra de Troya contra los bárbaros de Occidente. Era pariente de Alejandro Magno, y comenzaba su propia campaña occidental. Su sabio consejero Cineas, discípulo del famoso orador Demóstenes, comprendió perfectamente los riesgos e intentó disuadir a su rey. Plutarco transmite su famoso diálogo. «Rey», dijo Cineas, «dicen que los romanos son excelentes guerreros. Si los dioses nos conceden la victoria, ¿qué haremos después?» «Es obvio», respondió Pirro. «Toda Italia será nuestra». «¿Y después de Italia?» «Cerca está la rica isla de Sicilia. Caerá en nuestras manos por sí sola». «¿Y después de Sicilia?» «Regresaremos y conquistaremos fácilmente Macedonia y toda Grecia». «Y cuando todo esto sea nuestro, ¿qué haremos entonces?» Pirro se rió. «Entonces, mi querido Cineas, descansaremos, beberemos vino y tendremos agradables conversaciones». «¿Y qué nos impide hacerlo ahora mismo?», preguntó Cineas. «Ya tenemos todo para ello». Este diálogo muestra perfectamente la esencia del carácter de Pirro. Lo que le atraía no era el objetivo, sino el proceso mismo, la lucha, el riesgo, la gloria. No podía quedarse quieto. En el año 280 antes de nuestra era, habiendo reunido un ejército de 20.000 infantes, 3.000 jinetes, 2.000 arqueros, 500 honderos y, lo más importante, 20 elefantes de guerra, Pirro zarpó hacia Italia. Comenzaba uno de los enfrentamientos militares más famosos de la historia. Un experimentado monarca helenístico, un maestro de la táctica, iba a la guerra contra una república joven y llena de vitalidad. La falange iba a enfrentarse a la legión. La travesía del mar Adriático casi termina en catástrofe. La flota de Pirro se vio atrapada en una violenta tormenta. Los barcos se dispersaron, muchos se hundieron. El propio rey se salvó solo arrojándose al mar embravecido y nadando hasta la orilla. Habiendo perdido parte de su ejército y casi todo su equipo, finalmente llegó a Tarento. Lo primero que vio lo dejó en shock. Los tarentinos, que lo habían llamado en su ayuda, no tenían el menor deseo de luchar. Su ciudad estaba sumida en la vida ociosa habitual. Los ciudadanos pasaban el tiempo en banquetes y baños, esperando que el rey de Epiro lo hiciera todo por ellos. Pirro comprendió que las promesas de un enorme ejército aliado habían sido muy exageradas. Inmediatamente tomó medidas drásticas. Todos los entretenimientos públicos fueron prohibidos. Los gimnasios y teatros se cerraron y se convirtieron en cuarteles. A todos los hombres en edad militar los alistó a la fuerza y comenzó a instruirlos según sus severos estándares epirotas. Los tarentinos, no acostumbrados a tal disciplina, comenzaron a protestar, pero ya era tarde. En su ciudad mandaba un rey guerrero, y su voluntad era ley. Mientras tanto, los romanos no se quedaron de brazos cruzados. Se envió contra Pirro un ejército consular bajo el mando de Publio Valerio Levino. Levino marchó hacia el sur, devastando las tierras de los aliados de Tarento, para atraer a Pirro a una batalla abierta antes de que reuniera todas las fuerzas griegas.
Pirro, a pesar de que su ejército aún no estaba completo, aceptó el desafío. Comprendía que la primera batalla tendría una importancia psicológica decisiva. Los dos ejércitos se encontraron en el verano del 280 antes de nuestra era cerca de la ciudad de Heraclea, a orillas del río Siris. Pirro tomó una posición defensiva en la orilla izquierda, esperando que el río fuera un obstáculo serio para los romanos. Levino se acercó a la orilla derecha. Durante un tiempo, los adversarios se mantuvieron uno frente al otro. Pirro, al ver por primera vez un campamento romano, quedó impresionado por su orden y organización. «Estos bárbaros no tienen una disciplina nada bárbara», dijo a sus oficiales. Los romanos, fieles a su táctica agresiva, comenzaron el cruce. Su caballería vadeaba el río en un punto, mientras que su infantería, las legiones, comenzaban a vadearlo en otro. Pirro lanzó inmediatamente su caballería para hacer retroceder a los romanos al agua. Se entabló un encarnizado combate. En el fragor mismo de la lucha, combatía el propio Pirro. Llevaba una magnífica armadura y un yelmo adornado con una alta cresta, lo que lo convertía en un blanco perfecto. Un oficial romano se abrió paso hasta él e intentó matarlo. Pirro tuvo que enfrentarse personalmente en duelo y abatir al insolente. Al darse cuenta de que su visibilidad lo exponía a un peligro mortal, cambió de armadura con uno de sus guardaespaldas, Megacles. Esto le salvó la vida, pero casi le cuesta la derrota. Los romanos, al matar a Megacles, le arrancaron la armadura y el yelmo, y con gritos triunfales los pasearon por sus filas, proclamando que el rey había muerto. En el ejército griego cundió el pánico. Pirro tuvo que galopar con la cabeza descubierta a lo largo de sus filas, gritando que estaba vivo, para restaurar la moral. Mientras tanto, las legiones romanas, a pesar de la desesperada resistencia de la caballería griega, vadearon el río y comenzaron a formarse en orden de batalla en la orilla. Pirro lanzó a su fuerza principal, la falange. Comenzó un terrible enfrentamiento frontal. El muro de Sarisas de la falange epirota rechazó una y otra vez el embate de los manípulos romanos. Los romanos, con un coraje desesperado, intentaban abrirse paso a través del bosque de lanzas, cortándolas con sus espadas o tratando de arrancarlas con las manos. La lucha se desarrolló con éxito variable, ninguna de las partes podía imponerse. Plutarco escribe que el ataque y la retirada se repitieron 7 veces, y entonces, en el momento crítico, cuando ambos bandos estaban agotados al límite, Pirro lanzó a su última reserva: los elefantes de guerra. Los romanos, y lo que es más importante, sus caballos, nunca habían visto a estos animales. Al ver a los enormes y rugientes monstruos avanzando sobre ellos, en las filas romanas cundió el pánico. Los caballos, enloquecidos por el miedo, derribaban a sus jinetes y huían, arrollando a su propia infantería. Los legionarios, cuya valentía era impotente contra los tanques vivientes, vacilaron y huyeron. La caballería griega completó la derrota, persiguiendo y masacrando a los que huían. La victoria fue completa. El ejército romano fue derrotado. Pero cuando Pirro, después de la batalla, recorrió el campo sembrado de cadáveres, vio que todos los romanos caídos yacían de cara al enemigo. Nadie había huido sin recibir una herida en el pecho. Comprendió a qué tipo de adversario se enfrentaba. Fue entonces, según la tradición, cuando pronunció su famosa frase: «Una victoria más como esta sobre los romanos, y estaremos completamente perdidos». Así nació la expresión victoria pírrica, una victoria obtenida a un precio demasiado alto, equivalente a una derrota. Las pérdidas de Pirro fueron enormes, unos 4.000 hombres, incluyendo a muchos de sus mejores oficiales y amigos. Los romanos perdieron, según diferentes estimaciones, entre 7.000 y 15.000, pero para Pirro, que se encontraba en un país extranjero, cada pérdida era irrecuperable, mientras que Roma podía reclutar fácilmente un nuevo ejército. No obstante, la victoria táctica fue indiscutible. Después de Heraclea,
Muchas tribus del sur de Italia y ciudades griegas, que hasta entonces habían dudado, se unieron a Pirro. Marchó hacia el norte, hacia la propia Roma, con la esperanza de que el shock de la derrota obligara al Senado a aceptar la paz. Pero subestimó a su enemigo. Roma estaba conmocionada, pero no quebrada. En lugar de pánico y desesperación, el Senado demostró esa misma firmeza inquebrantable que lo hizo grande. Se reclutaron inmediatamente 2 nuevos ejércitos consulares. Las ciudades de la Liga Latina confirmaron su lealtad a Roma. El anciano y ciego pero todavía influyente senador Apio Claudio el Ciego pronunció en el Senado un famoso discurso, instando a no negociar con Pirro mientras no retirara sus tropas de Italia. Que primero se convierta en nuestro amigo y luego pida la paz, y no al revés. Tal era la posición de Roma. Pirro, que había llegado casi a las puertas de Roma, vio que la ciudad estaba preparada para la defensa y que nuevos legiones ya acudían en su ayuda. Comprendiendo que no tenía suficientes fuerzas para un asedio, se retiró al sur, a sus cuarteles de invierno. Pasó el invierno en negociaciones. Lo visitó el embajador romano Cayo Fabricio Luscino. Este episodio se convirtió en leyenda e ilustra perfectamente la diferencia de mentalidades. Fabricio era un modelo de la vieja virtud romana, pobre, incorruptible y honesto. Pirro intentó primero sobornarlo, ofreciéndole una enorme cantidad de oro. Fabricio lo rechazó con desprecio, entonces Pirro decidió intimidarlo. Durante la siguiente reunión, ordenó esconder detrás de una cortina a su elefante más grande. En medio de la conversación, se descorrió la cortina, y el elefante emitió un rugido ensordecedor justo sobre la cabeza del romano. Fabricio, sin inmutarse, observó tranquilamente. Así como ayer no me sedujo tu oro, hoy no me ha asustado tu bestia. Pirro quedó tan admirado de este hombre que, según la leyenda, le ofreció entrar a su servicio, convirtiéndose en su principal consejero y general. Pero Fabricio, por supuesto, se negó. Es más, cuando el médico personal de Pirro le ofreció a Fabricio envenenar al rey, a cambio de una recompensa, Fabricio informó inmediatamente al propio Pirro, escribiendo: «Parece que no distingues bien ni a tus amigos ni a tus enemigos». Pirro, admirado, exclamó: «He aquí a ese Fabricio, a quien es más difícil apartar del camino de la honestidad que al sol de su curso». Liberó a todos los prisioneros romanos sin rescate. Pero la paz no se firmó. La guerra debía continuar. En la primavera del 279 antes de nuestra era, los 2 ejércitos volvieron a enfrentarse, esta vez cerca de la ciudad de Asculum, o Ásculo. Los romanos presentaron unos 40.000 hombres e incluso utilizaron su propia arma antielefantes, carros especiales equipados con braseros y tridentes afilados. Pirro tenía aproximadamente las mismas fuerzas, incluidos sus elefantes. La batalla de Ásculo fue aún más encarnizada y sangrienta que la de Heraclea. Duró 2 días. El terreno era montañoso y boscoso, lo que impedía a Pirro utilizar eficazmente su falange y su caballería. El primer día, los romanos lograron atraer a parte del ejército de Pirro a lugares de difícil acceso y causarle daños. Al segundo día, Pirro logró ocupar una llanura donde su falange y sus elefantes podían actuar con toda su fuerza. Lanzó todas sus fuerzas al ataque. Comenzó de nuevo una monstruosa carnicería. Las legiones romanas lucharon con una tenacidad sin precedentes. Pero en el momento decisivo, la carga de los elefantes, apoyada por la infantería ligera, volvió a decidir el resultado. Los romanos fueron arrollados y repelidos a su campamento. Fue de nuevo una victoria de Pirro. Pero, ¿a qué precio? Perdió unos 3.500 guerreros, entre los que se encontraban de nuevo los mejores de sus hombres. Las pérdidas romanas fueron el doble, unos 6.000. Pero a Roma le quedaba otro ejército consular, y sus recursos humanos parecían inagotables. Pirro, en cambio, había gastado casi toda su reserva de oro, los veteranos con los que había zarpado de Epiro.
Cuando alguien lo felicitó por la victoria, él, según la tradición, respondió sombríamente con aquella misma frase que a veces se atribuye a Heraclea. Una victoria más como esta, y volveré a Epiro solo. En su campamento no había júbilo. Por la tarde, después de la batalla, en lugar de un banquete de vencedores, reinaba un silencio roto por los gemidos de los heridos. Pirro recorrió a sus hombres y vio que las filas de sus comandantes más leales y experimentados, aquellos que habían pasado con él por el fuego y el agua desde los tiempos de las guerras de los diádocos, se habían vuelto a ralear. No eran solo soldados, eran sus amigos, su apoyo, los portadores de su genio táctico, hombres que entendían sus complejas maniobras a medias palabras. Era imposible reemplazarlos ni con milicianos tarentinos ni con montañeses samnitas. Ganaba batallas, pero perdía un ejército y, lo que es peor, perdía su pasado. Y en ese momento comprendió definitivamente que había caído en una trampa. No luchaba contra un rey, al que se podía matar o deponer, sino contra todo un sistema, contra una hidra a la que le crecían 2 cabezas nuevas por cada una que le cortaban. La victoria pírrica de Ásculo le demostró que la guerra con Roma era un cenagal en el que se hundía su ejército. Sus aliados itálicos resultaron ser poco fiables, proporcionando tropas y dinero a regañadientes. En este momento, cuando se encontraba en un punto muerto estratégico, le llegó una nueva embajada. No era de Roma, sino de Sicilia. Y le prometía una nueva guerra, aparentemente más fácil y gloriosa. Mientras Pirro libraba su agotadora guerra en Italia, en la vecina isla de Sicilia se desarrollaba su propio drama secular. Esta isla rica y fértil era el escenario de una lucha incesante entre las ciudades colonia griegas, la principal de las cuales era Siracusa, y otra gran potencia marítima del Mediterráneo occidental, Cartago. Cartago, fundada por los fenicios en la costa del actual Túnez, era un imperio comercial. Su flota dominaba el mar, y sus riquezas parecían inagotables. A diferencia de Roma, Cartago prefería librar sus guerras con mercenarios, libios, íberos, galos, honderos baleares. Los cartagineses llevaban mucho tiempo intentando someter toda Sicilia, y en el momento de la llegada de Pirro a Italia, estaban más cerca que nunca de su objetivo. Habían conquistado casi toda la isla, asediando el último bastión de los griegos, Siracusa. Y ahora, viendo en Pirro su única esperanza, los griegos de Siracusa, Agrigento y Leontinos, le enviaron embajadores, suplicándole que viniera a salvarlos de la amenaza cartaginesa. Le ofrecían el título de rey de Sicilia y las fuerzas unidas para expulsar al enemigo. Para Pirro, esta oferta era increíblemente tentadora. En primer lugar, le daba un pretexto plausible para salir de la infructuosa guerra italiana. En segundo lugar, su segunda esposa, la Nasa, era hija del tirano siciliano Agatocles, lo que le otorgaba derechos dinásticos sobre la isla. En tercer lugar, la conquista de Sicilia abría el camino a la conquista del África cartaginesa, lo que era una empresa de una envergadura verdaderamente alejandrina. Dejó guarniciones en Tarento y otras ciudades, firmó una tregua con los romanos y en el año 278 antes de nuestra era cruzó a Sicilia. Su campaña siciliana comenzó con un éxito abrumador. Su llegada animó a los griegos. Las ciudades, una tras otra, le abrieron sus puertas. Los cartagineses, que no esperaban tal embestida, se retiraron. Pirro, actuando con su energía y talento militar habituales, liberó casi toda la isla en poco tiempo. Derrotó al ejército cartaginés en una batalla campal y los hizo retroceder hasta su último bastión en el oeste de la isla, la inexpugnable fortaleza de Lilibeo. Estaba en la cima de la gloria. Los griegos lo proclamaron rey de Sicilia. Lo adoraban como a un salvador. Pero fue aquí, en la cima del éxito, donde se manifestaron los peores rasgos de su carácter. Una vez alcanzado el objetivo, perdía la paciencia y se volvía arrogante. Comenzó a comportarse no como un libertador, sino como un déspota.
Impuso a las ciudades griegas pesados impuestos. Comenzó a inmiscuirse sin ceremonias en sus asuntos internos, colocando en los puestos clave a sus oficiales epirotas. A los que estaban descontentos, los ejecutaba o los exiliaba. Ejecutó bajo una falsa acusación de traición al influyente ciudadano siracusano Tión, el hombre que más había contribuido a su llegada al poder. Obligó a los griegos a un duro trabajo en la construcción de una flota para su campaña africana, sin tener en cuenta sus deseos ni sus tradiciones de autogobierno. Su comportamiento se volvía cada vez más tiránico, y sus aliados de ayer comenzaron a ver en él no a un salvador de Cartago, sino a un nuevo y aún más cruel amo. La culminación fue el asedio de Lilibeo. Esta poderosa fortaleza cartaginesa en la costa se abastecía por mar y era prácticamente inexpugnable. Después de 2 meses de asaltos infructuosos, Pirro se vio obligado a retirarse. Este fracaso minó su autoridad. El murmullo entre los griegos sicilianos se convirtió en conspiraciones y rebeliones abiertas. Las ciudades que había liberado comenzaron a pasarse de nuevo al bando de los cartagineses. Pirro se encontró en la misma situación que en Italia. Había ganado todas las batallas, pero no había logrado crear un estado duradero. Su imperio, construido sobre la arena de su carisma personal y su fuerza militar, se desmoronaba tan pronto como se enfrentaba a la necesidad de un trabajo administrativo largo y minucioso. Decepcionado y enfurecido, decidió abandonar la isla. Se dice que, al subir a bordo de su barco y mirar las costas de Sicilia, pronunció otra frase profética, dirigiéndose a sus amigos. ¿Qué palestra dejamos aquí para los cartagineses y los romanos? No podía ni imaginar cuán precisa resultaría su profecía. Precisamente Sicilia se convertiría en el principal teatro de operaciones de la Primera Guerra Púnica, que estallaría solo una década después. A finales del 276 antes de nuestra era, Pirro regresó a Italia. Pero en los 2 años de su ausencia, la situación aquí había cambiado radicalmente. Roma se había recuperado, se había fortalecido y había recuperado el control de casi todo el sur. Sus antiguos aliados, lucanos y samnitas, habían sido derrotados. Las ciudades griegas que había dejado atrás languidecían bajo la presión romana. Le esperaba un último y desesperado intento de cambiar el curso de la guerra. El regreso de Pirro a Italia se vio empañado por el fracaso. Su flota fue atacada por los cartagineses en el estrecho de Mesina y sufrió grandes pérdidas. En tierra le esperaba una acogida aún más fría. Sus antiguos aliados, derrotados por Roma, ya no querían luchar. Tarento estaba agotada. No había dinero. Incluso tuvo que profanar los tesoros del templo de Perséfone en Locros, lo que sus supersticiosos guerreros tomaron como un mal presagio. No obstante, logró reunir un ejército y marchó al encuentro de los romanos. En el 275 antes de nuestra era, se enfrentó a él un ejército consular bajo el mando de Manio Curio Dentado, el mismo que había derrotado anteriormente a los aliados de Pirro. Dentado ocupó un campamento fortificado en las colinas cerca de la ciudad de Maleventum en Samnio. Pirro decidió utilizar su táctica favorita, la sorpresa. Planeó un ataque nocturno al campamento romano para tomar al enemigo desprevenido. Seleccionó a los mejores de sus guerreros y a los elefantes más feroces y se movió por un largo y boscoso sendero de circunvalación. Pero este plan fracasó. La noche era oscura, los guías se perdieron. Las antorchas se apagaron. Como resultado, su destacamento llegó al campamento romano no al amparo de la oscuridad, sino al amanecer, completamente agotado por la marcha nocturna. Los romanos, al ver al enemigo que se aproximaba, salieron inmediatamente del campamento y atacaron. Los cansados guerreros de Pirro no pudieron resistir el embate y fueron rechazados. El propio Pirro lanzó a sus fuerzas principales y se entabló una batalla general. En un flanco, la falange epirota y los elefantes comenzaron a presionar a los romanos. Pero en el otro flanco, los legionarios romanos, ya enseñados por la amarga experiencia, lograron no solo detener,
sino también poner en fuga a los elefantes. Los romanos habían ideado una táctica eficaz para luchar contra los gigantes. Los acribillaban con una lluvia de dardos, apuntando a los puntos más vulnerables, los ojos y los costados. Especialmente eficaces resultaron las flechas incendiarias. Uno de los elefantes heridos, un joven, se dio la vuelta en pánico y con un rugido se lanzó hacia sus propias tropas, buscando a su madre. Esto provocó el pánico entre los otros elefantes, que también se volvieron incontrolables, arrollando a su paso las filas de la falange griega. Fue el punto de inflexión. El ejército de Pirro, desorganizado por la huida de sus propios elefantes, vaciló y huyó. La derrota fue total. Los romanos capturaron el campamento de Pirro y varios elefantes. Después de esta batalla, los romanos, en honor a su victoria, cambiaron el nombre de la ciudad de Maleventum, que significa mal evento, por Beneventum, buen evento. Este nombre la ciudad lo lleva hasta el día de hoy. La victoria de Benevento no fue solo un éxito militar. Se convirtió en un grandioso triunfo propagandístico para Roma. Manio Curio Dentado celebró en Roma un suntuoso triunfo, como la ciudad nunca antes había visto. Su principal adorno fueron los elefantes de guerra capturados, a los que los romanos, que nunca habían visto tales bestias, llamaron asombrados bueyes de Lucania. La visión de estas criaturas gigantescas, caminando dócilmente en la procesión triunfal, causó una impresión imborrable en el pueblo romano. Fue una demostración palpable de que Roma era capaz de vencer no solo a las tribus itálicas, sino también al más célebre general helenístico, con su arma maravillosa. La noticia de ello se extendió por todo el Mediterráneo, afirmando la reputación de Roma como una nueva gran potencia. Para Pirro, todo había terminado. Su ejército prácticamente había dejado de existir. No había dinero ni hombres para continuar la guerra. Comprendió que su campaña occidental había fracasado. Dejando una pequeña guarnición en Tarento, en otoño del 275 antes de nuestra era, después de 6 años de guerras infructuosas, Pirro abandonó Italia para siempre. Regresaba a Epiro con un puñado de veteranos, habiendo gastado todos sus recursos, pero enriquecido con una experiencia invaluable y amarga. Fue el primer y último rey helenístico que desafió seriamente el creciente poder de Roma. Perdió, y con esta sentencia selló el destino de toda la Magna Grecia, que en los años siguientes fue completamente absorbida por Roma. Pirro regresó a Epiro no quebrado, sino profundamente cambiado. Tenía 46 años. Todavía estaba lleno de energía y sed de acción. Necesitaba dinero y un nuevo ejército para recuperar sus fuerzas. Y encontró la forma más rápida de obtenerlos: la guerra. Su mirada se volvió de nuevo hacia Macedonia, donde ahora gobernaba Antígono Gónatas, hijo de su viejo enemigo Demetrio Poliorcetes. En el 274 antes de nuestra era, Pirro, reuniendo los restos de sus veteranos y contratando un destacamento de mercenarios galos, invadió Macedonia. Antígono le salió al encuentro. En un estrecho desfiladero, los dos ejércitos se enfrentaron. La falange macedonia de Antígono estaba reforzada por un destacamento de temibles mercenarios galos. Pirro ordenó a sus epirotas que atacaran a los macedonios, mientras él, al frente de sus tropas de élite, se abalanzaba sobre los galos. La lucha fue breve y cruel. Los galos fueron completamente aniquilados. Al ver esto, la falange macedonia, que siempre había sentido simpatía por Pirro, vaciló. Pirro se acercó a ellos y comenzó a llamarlos por sus nombres, recordándoles su antigua gloria. Y de nuevo, como muchos años atrás en la lucha contra Demetrio, los macedonios se pasaron a su bando. Antígono Gónatas, con un puñado de seguidores, huyó. Pirro, por segunda vez en su vida, se convirtió en rey de Macedonia. Parecía que la suerte volvía a sonreírle, pero no aprendió de los errores del pasado. Volvió a comportarse como un conquistador, no como un gobernante sabio. Dejando una guarnición de galos en la antigua capital de Macedonia,
Egas, les permitió saquear las tumbas reales. Este acto de sacrilegio provocó una profunda indignación entre los macedonios y minó su autoridad. Y de nuevo, como antes, en el momento en que necesitaba consolidar su éxito, se embarcó en una nueva aventura. Al regresar de Italia, Pirro, quizás por primera vez en su vida, sintió la amargura no solo de una derrota, sino de un fracaso estratégico. Su reputación de invencible estaba empañada. El trono macedonio, conquistado con tanta facilidad, era precario. La campaña en el Peloponeso, y en particular contra Esparta, no fue para él simplemente otra campaña militar. Fue un intento desesperado de ahogar el eco del fracaso italiano con el brillo de una nueva y legendaria hazaña. En el año 272, antes de nuestra era, se le acercó el príncipe espartano exiliado Cleónimo. Le pidió a Pirro que le ayudara a tomar el poder en Esparta. Tomar Esparta significaba desafiar a la propia historia, demostrar su superioridad sobre el estado militar más famoso de la Hélade. Para un hombre que perseguía la sombra de Alejandro, tal premio era demasiado tentador como para rechazarlo. La aparición de Pirro provocó el pánico en Esparta. La ciudad nunca había tenido murallas, confiando en el valor de sus ciudadanos. El principal ejército espartano se encontraba en ese momento en Creta. Pirro, seguro de una fácil victoria, rechazó una oferta de tregua y comenzó el asalto. Pero subestimó a los espartanos. Incluso en su época de decadencia, su espíritu no estaba quebrado. La defensa de la ciudad fue liderada por mujeres, ancianos y jóvenes. Cavaron fosos, construyeron barricadas con carros. Las mujeres espartanas, con armas en las manos, lucharon junto a los hombres. Durante 2 días, Pirro asaltó furiosamente la ciudad, pero todos sus ataques fueron repelidos con enormes pérdidas. En uno de los ataques murió su amado hijo Ptolomeo. Enfurecido y afligido, Pirro redobló el asalto, pero los espartanos resistieron hasta la muerte. Pronto llegaron en ayuda de Esparta tropas de Corinto y, lo más importante, regresó el ejército del rey Areo desde Creta. Pirro comprendió que se había estancado y levantó el asedio. Se retiró hacia Argos. Y aquí le esperaba su última y fatal trampa. En Argos también había una lucha interna entre 2 facciones. Ambas partes pidieron ayuda en secreto a fuerzas externas, una a Pirro, la otra a su eterno rival Antígono Gónatas, que ya se había recuperado de su derrota y seguía a Pirro de cerca con su ejército. Por la noche, una de las facciones le abrió las puertas a Pirro. Sus tropas, compuestas principalmente por galos, comenzaron a entrar en la ciudad. Pero entonces hubo un contratiempo. Los elefantes de guerra no podían pasar por las puertas bajas. Tuvieron que quitarles las torres y luego volver a montarlas ya dentro de la ciudad. El alboroto y el ruido despertaron a los ciudadanos. Comprendieron que había un enemigo en la ciudad y se prepararon para la defensa. Al mismo tiempo, por el otro lado de la ciudad, entraron las tropas de Antígono. Al amanecer, Pirro vio que había caído en una trampa. Las estrechas calles de Argos estaban barricadas. Desde los tejados y las ventanas caían sobre sus soldados piedras y tejas. Dio la orden de retirada. Pero en la confusión y la estrechez, la orden se entendió mal. Parte de las tropas que entraban en la ciudad chocaron con las que intentaban salir. Se produjo una terrible estampida. Fue precisamente en este momento cuando ocurrió la escena con la que comenzamos nuestro relato. Pirro, que luchaba en la retaguardia para cubrir la retirada, fue aturdido por una teja arrojada desde un tejado. Cayó de su caballo. Antes de que pudiera recuperarse, fue rodeado por soldados enemigos. Uno de ellos, llamado Zópiro, lo apuñaló. Así terminó la vida de Pirro de Epiro. Antígono Gónatas, su enemigo, trató el cuerpo del rey caído con respeto. Ordenó que fuera incinerado con todos los honores y reprendió a su hijo, que se alegraba de la muerte de su gran adversario. Mirando el cuerpo sin vida del águila, Antígono, quizás, pensaba no solo en el fin de su mayor rival, sino en el fin de toda una era. La era de los indomables aventureros que surgieron del legado de Alejandro.
La muerte de Pirro despejó el camino para que Antígono consolidara el poder de su dinastía en Macedonia, que gobernaría allí hasta la llegada de los romanos. La muerte de Pirro en una reyerta callejera en Argos fue trágicamente absurda, pero en cierto sentido, simbólica. Toda su vida fue un aventurero, un jugador que apostaba todo por la gloria, pero que al final perdió no en una batalla decisiva, sino por casualidad, por una fatal concurrencia de circunstancias. ¿Cuál es, pues, su legado? Desde el punto de vista de la construcción de un Estado, es insignificante. No creó un imperio duradero. Sus conquistas se desmoronaron como castillos de naipes tan pronto como se marchaba. Epiro, tras su muerte, decayó rápidamente y pronto fue absorbida primero por Macedonia y luego por Roma. Fue un táctico brillante, pero un pésimo estratega en la gran política. Le faltó la paciencia y la sabiduría de Alejandro para gobernar lo conquistado, o la astucia de Ptolomeo para conservarlo. Fue, en esencia, el más grande de los condotieros, un mercenario que luchaba por sus propias ambiciones. Pero su legado militar es enorme. Se le considera con justicia uno de los más grandes generales de la antigüedad. El propio Aníbal, el gran cartaginés, situaba a Pirro en segundo lugar después de Alejandro Magno en la lista de los mejores comandantes. Los romanos, los alumnos más aventajados en el arte de la guerra, aprendieron mucho de Pirro. Comprendieron la importancia de la caballería, aprendieron a luchar contra los elefantes y, lo más importante, conocieron de primera mano la fuerza de la táctica helenística, lo que les sería de gran utilidad en sus futuras guerras en Oriente. Su campaña italiana fue un punto de inflexión en la historia del Mediterráneo. Fue la primera prueba de fuego seria para la República Romana. Y Roma superó este examen con honor. La victoria sobre un general tan ilustre como Pirro elevó increíblemente el prestigio de Roma a los ojos de todo el mundo helenístico. Por primera vez, los reyes orientales, como Ptolomeo de Egipto, vieron en Roma no solo una potencia itálica, sino un nuevo gran jugador en la escena mundial y se apresuraron a firmar alianzas con ella. La campaña de Pirro, sin quererlo, catapultó a Roma al nivel internacional y aceleró su conversión en una superpotencia. Y, por supuesto, nos dejó en herencia una expresión idiomática: Victoria Pírrica. Esta frase se convirtió en un monumento eterno a su campaña italiana y en un símbolo universal de cualquier éxito logrado a un precio desmesurado. Nos recuerda que no toda victoria en una batalla significa la victoria en una guerra, y que a veces un triunfo puede ser más amargo que una derrota. La historia de Pirro es la tragedia de grandes habilidades que no encontraron la aplicación correcta. Poseía los talentos de Alejandro, pero no su visión. Tenía la energía de Demetrio, pero no sus recursos. Pasó toda su vida persiguiendo los fantasmas del pasado y los sueños del futuro, pero desaprovechó el presente. Fue un águila que podía volar más alto que nadie, pero que nunca pudo construir un nido sólido. Su vida, llena de brillo, valor e increíbles aventuras, sirve como un recordatorio eterno de cuán delgada es la línea entre una gran hazaña y un glorioso fracaso, y como una piedra casual, arrojada desde un tejado, puede truncar el vuelo del águila más orgullosa. Les agradecemos por haber pasado este tiempo con nosotros, sumergiéndose en una de las épocas más dramáticas de la historia antigua. Si les gustó este relato, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este video. Les esperan muchos más viajes fascinantes al pasado. Hasta nuevos encuentros.